Hola a todos, mi nombre es Julie y hoy estoy con Jason en este podcast con los pies en la calle. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se llama alfabetización digital. Jason, ¿cómo estás? Hola Yuri, ¿cómo estás? Un gusto a todos y todas para estar nuevamente en este espacio y pues con este tema que es muy conocido en colegios, universidades, pero vamos a ver cómo se ha dado, cómo se da en nuestra población, en lo que estamos hablando. ¿Cómo te digo a ti? Muy bien, un poco enferma, pero vamos saliendo. Súper, súper. Bueno, ojalá te mejores pronto. Empecemos entonces. Y cuéntame, ¿a qué te suena ese tema de alfabetización digital? La verdad no sé qué es alfabetización, pero lo relaciono un poco con el tema de cómo aprender a leer, escribir, algo así, pero como Oh, con computadores, con, ujú. no sé. Va efectivamente por ahí, en ese sentido. Alfabetización digital es esa dinámica de enseñar o aprender a usar dichos dispositivos tecnológicos. Son esos primeros acercamientos que tenemos con ellos. Para el caso de nosotros vivimos el cambio, los aprendimos a utilizar, cómo se prende, qué era un computador, lo mismo con los celulares, cualquier tipo de sistema operativo, bueno, los programas, todo lo tuvimos que aprender, ¿sí? Y las universidades y los institutos empezaron a desarrollar programas, planes de estudio para enseñarnos. O sea, tocó incluso aprender a enseñar estos temas. Entonces, bueno, la relación acá está es, ¿y cómo le enseñas tú a un ciudadano que se encuentra en habitabilidad en calle? Y mejor aún, ¿para qué enseñarles eso? Empecemos con el para qué. ¿Para qué le enseñas tú, Julie, a un ciudadano habitante de calle a usar un computador, a tener esos acercamientos a los sistemas? ¿Para qué? Para que no se atrasen, ¿no? O sea, a pesar de, es algo con, o sea, que sea como sea, todo el mundo puede que en algún punto lo vaya a utilizar, ¿no? Y es algo como para que ellos logren algo, tengan como logros propios y no sé, como que aprendan algo nuevo, no sé, como ayudarlos a, sí, como Y es ayudarlos a partic avanzar, como, no sé, para ayudarlos como a crecer un poco personalmente. mm, no, creo Porque que no pues va igual, tanto con ni siquiera no, el tema de la no ayuda. creo que necesariamente ellos lo vayan a utilizar, sea por un trabajo o algo así. Sí, no es más como para, sí, yo pienso que es ayudarlos como a crecer un poco más, ¿no? Independientemente de su condición. Digamos que ya esa última parte empieza a tener mucho más sentido. La tecnología, en un principio, se creó bajo la idea de que es para todos, para todas. Y el sueño de los primeros creadores de contenidos tecnológicos en sistemas era que todo el mundo tuviese acceso, ¿sí? Y la alfabetización nos permite, por ejemplo, organizar, conocer, administrar información mediante esta tecnología. Entonces, claro, es para todos. Y en el todos también nos incluimos a ellos. Eso les brinda oportunidades que si en algún momento desean superar la habitabilidad en calle o siendo habitantes de calle simplemente se quiere contactar con la familia, lo puede hacer. O simplemente puede entrar a escuchar música, a su red social, tenerla. Porque no es que el habitante de calle no pueda usar la tecnología por estar en la calle. Los que no usan tecnología es porque no saben hacerlo, no por ser habitantes de calle. Hay gente que tiene su casa, su vivienda, sus redes de apoyo, no son habitantes de calle, pueden tener bastante dinero, pero no saben usar la tecnología. Ciertas prácticas tecnológicas como redes, como internet, como Office, ¿cierto? Y es porque no saben, no porque sean habitantes de calle. Entonces, ahí es donde pasa a tener mucho sentido brindarles el espacio. Y el espacio es bueno. Así como le enseñamos a los niños, a los adultos, a los jóvenes, a la persona mayor que no son habitantes de calle, pues démonos la oportunidad de enseñar esto también al ciudadano, que tal vez también paga un café internet, que tal vez también tiene su celular, ¿sí? Que simplemente quiere aprender o que de pronto ya sabe y que pues por cosas de la vida
retomó dinámicas de calle o llegó a dinámicas de calle y se le olvidaron ciertas situaciones. Eso es que sea el Internet algo democrático para todos y para todas. Y ahí es donde va entonces la primera pregunta que había hecho. ¿Cómo lo harías? No sé, no Corchada, sé. digo. Sí, corchada porque no sé. Sí, y es muy particular porque han habido varios ejercicios, muchos ejercicios. Pues, intentaré hablar desde algunas experiencias personales, pero es que muchos ejercicios empezaron a decir no y a inventar estrategias y no lo hagamos así, hagámoslo así. ¿Cómo hacemos para llevarlos? ¿Dónde cargamos los computadores y los conectamos en la calle? ¿Cómo si la infraestructura estuviese cerrada para ellos? Y es que lugares, cafés, internet en Colombia, ¿sí? Nunca he entendido por qué se llaman tanto café si no se consume café, pero hay internet. Eh, En contexto, eh, los cafés internet son donde la gente que no tiene computador o necesita algo va a un almacén, a un establecimiento y paga por el servicio de internet. Le prestan un computador y demás, no café, sino computador. Son muy comunes. Usan celular, entonces decíamos, bueno, suponer que el ciudadano no va a tener acceso es un prejuicio de nosotros. Y empezamos a abrir espacios en donde podíamos conectar computadores, donde teníamos unas salas de sistemas. Empezaron a surgir miedos. ¿Y si se llevan el mouse? ¿Y si se Obvio. llevan el teclado? ¿Sí? Y de todo, todo lo que uno se imagine, todo eso iba a pasar. Eso iba a ser un caos. Y Sí. pasan muchos escenarios, ¿no? Nos lo preguntan bastante. Y en ese sentido, pues pasa a ser un prejuicio de nosotros sobre los Sí. ciudadanos y ciudadanas. Como no sabemos, entonces nos cuesta, nos toca aprenderlo, mirar a ver qué puede pasar. ¿Sí? El segundo era ¿y dónde? Porque es que no los dejan entrar. Hay salas de sistemas, hay colegios con computadores. Acá hablábamos de que hay cafés internet, que son espacios donde hay internet y computadores, no hay café. Entonces no entiendo por qué se llama café internet. Pero el punto es que hasta para entrar ahí decíamos, pues si no los dejan entrar a ningún lado, ¿cómo los vamos a formar? ¿Cómo les vamos a enseñar a manejar computadores, a manejar internet y demás? Entonces, pues ante todas esas 20.000 preguntas, digo, pues igual hay que intentar. En un centro de atención, la ciudad de Bogotá, se logra obtener varios computadores y dichos computadores, pues en primera instancia se adecuaron 8 equipos y se empieza un proceso formativo de a 8 ciudadanos. Ciudadanos que nos dimos cuenta que pudieron entender que era un software, que son los programas, que entender que era el equipo físico, prenderlo, apagarlo, que aprendieron a manejar Word, que aprendieron a manejar Excel, que aprendieron a manejar PowerPoint, lo más básico, y que no se perdió ni los ratones, ni los mouse, ni las pantallas, no se robaron los cables, no consumieron adentro, ¿sí? Y después se empezaron a agrandar los grupos. En algún momento empezamos a tener 30 computadores y grupos de 30 ciudadanos, hombres y mujeres. Y no pasaba nada. Podían aprender. Entonces era muy gracioso saber que la gente tenía esos prejuicios en algún momento. Y cuando le decíamos que ya llevamos más de 100 personas formadas, se empezaban a mirar y decíamos cosas como la siguiente. El ciudadano empezaba un lunes y terminaba su proceso de formación un viernes. Pero ciudadanos que venían directamente de la calle o que estaban en hogares de paso, que son ciudadanos que literal vienen de la calle y solo van a dormir. Se tomaron la molestia de hacer cursos de 8 o 15 días, en donde logramos avanzar a ese ritmo. Entonces nos dimos cuenta que sí era posible. Sí era posible enseñarle a Ay, manejar yo, computadores. ay, yo tengo una duda. ¿Cómo convocaban a las personas? O sea, ¿de dónde las traían? ¿Iba alguien y les decía, no, cómo era el proceso de, sí, de convocar a esas personas para que fueran hasta allá, para aprender?
en los lugares donde ellos se encuentran, descansando del distrito, que son hogares de paso donde ellos pueden llegar, pasearse, dormir, descansar, durar unos días, se bajaba la información. Son espacios donde se concentraban 100, 200 ciudadanos. ¿Quiénes quieren entrar a este curso? Y los ciudadanos levantaban la mano una y otra vez, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y cuando empezamos a entregar los primeros ciudadanos ya formados, pues empezaron a querer más, ya a querer más. Y era muy sencillo abrir un grupo. ¿Sí? Envíenme en otro grupo y empezábamos otra vez. ¿Sí? Entonces, los ciudadanos que se formaban y que salían después del hogar le contaban a los que estaban en calle. Ellos iban, se matriculaban, iban y se formaban y regresaban. ¿Sí? Entonces esto nos demostró muchas cosas. Uno, que era posible. Ahora, la minucia de cómo fue posible era otro cuento. Porque tú Sí, no le puedes hablar al ciudadano de enseñarle sistemas como lo puedes enseñar a un ingeniero, como lo puedes enseñar al niño que nació en medio de computadores y celulares, ¿sí? O una persona que de pronto ya tuvo bastantes acercamientos. Tocaba muy desde cero. Y para lograrlo teníamos que entender, comprender y asimilar las realidades de ellos. ¿Cómo le enseñas a redactar en un teclado? Que haga el ejercicio, o sea, que se tome la molestia de hacerlo. ¿Cómo logras que maneje el mouse cuando ya ha perdido temas de motricidad? ¿Sí? Y le tiembla la mano, por ejemplo. ¿Cómo logran que haga una base en Excel cuando los cuadritos son tan chiquitos? Todo ese tipo de cosas tocó pensarlos. ¿Cómo los tienes sentados 2 horas, 3 horas diarias frente a un computador aprendiendo, ¿cierto? Sin que temas de abstinencia, por ejemplo, les afecten, ¿sí? Sin que de pronto algún tema de cansancio, de sueño, de ansiedades, todo lo que puede llegar a pasar, se presente, ¿sí? Entonces empezamos a ver muchos elementos y aquí empezamos el papel del profesor, ¿sí? Papel docente. El papel docente empezó a, bueno, ¿qué música les podemos colocar para que se sientan bien? ¿Sí? ¿Qué ejemplos puedo colocar para que ellos me comprendan? Entonces no es lo mismo, vas a aprender a hacer una carta cuando le digo, no, venga, haga una carta pidiendo doble ración de comida y verá que ahí sí se motivan. Y sí, vaya uno a ver y sí, eso sí les interesaba. Sí, oiga, sí, vamos a pedir más comida porque la sopa estuvo pequeña. ¿Sí? Y eso les interesaba. ¿Sí? Venga, ¿usted a qué se dedica? No, yo embolo zapatos. Venga, hágase una gráfica, un Excel, una tablita, contando cuántos zapatos embola, cuánto cobra, a ver cuánto ganó. Oiga, nunca había pensado en eso. Y ahí se sienta porque es algo de su vida diaria. ¿Sí? Los primeros trabajos se hacen en un programa Paint de dibujo, que es sí. muy básico, muy sencillo. Y para ellos era una genialidad pintar, dibujar con el mouse, pero eso les obligaba a ser precisos. Venga, ¿a usted qué le gustaría estar haciendo hoy? No, durmiendo en mi casa. Venga, dibuje su casa. No, en el parque comiendo. Venga, dibuje el parque y la comida. Dibujábamos cosas que eran cercanas a ellos, cosas que para ellos eran importantes. ¿Sí? Siempre me pareció muy curioso porque hacíamos planas y no les gustaba, pero cuando les decía hagan una carta pidiendo más comida, ahí sí eran felices, porque necesitamos doble ración de pollo. Bueno, pues doble ración de pollo, si eso es lo que quieren, pues háganlo. ¿Sí? Y el Sí, trasfondo era decirle, ven, tú puedes hacer una carta para lo que quieras, así como sí. yo hago una carta cada vez que la necesito. Si tu interés es la comida, si tu interés es si algún día tienes que presentar alguna solicitud ante un funcionario, un colegio, lo que sea, ya sabes cómo hacerlo. ¿Sí? Entonces empezaron a entender, por ejemplo, algunos que solo sabían manejar YouTube, ¿sí? Empezaron a entender que el computador servía para más cosas. Pero digamos que ahí yo tengo una duda. Primero, las personas que enseñan en estos centros, o sea, ¿son profesores reales o son personas simplemente que están como capacitadas para hacer ese trabajo? Había de las dos. Hay profesores certificados, profesionales en esas áreas, que lograban hacer el ejercicio. ¿Sí?
Habían personas que teníamos, pues yo no soy ni ingeniero de sistemas ni nada, pero que teníamos la capacidad, vocación de enseñanza de pronto y que se nos facilitaba el ejercicio porque conocíamos la población, ¿sí? Entonces hay de todo un poco. Dependiendo el número de personas, de cursos, pues empezamos a buscar manos, ¿sí? Empezamos a buscar manos que nos certificaran. Obviamente yo no puedo certificar, lo tiene que hacer el SENA, que es un instituto Sí, encargado de eso. Eh, pero digamos que de las cosas más bonitas y dentro del diálogo que se genera, era listo. Yo les voy a enseñar a ellos a usar algo que yo sé, pero para hacerlo me tocó comprenderlos y entender que la forma en que ellos viven, las dinámicas, sus costumbres, sus ejemplos, todo eso tenía que apropiarlo yo para poderlo hacer. Si no, nunca lo iba a lograr. ¿Sí? Nunca iba a lograr que ellos realmente se formaran en este ejercicio si yo no comprendía el por qué estaban donde estaban, el por qué les daba ansiedad, ¿sí? El por qué ponían los ejemplos que ponían. ¿Sí? Cuando les poníamos cierta música, decían, no, quítemela, que es que me imagino en una cantina, o por el contrario, súbale que es que yo aquí enfiestado trabajo mejor, ¿sí? Eso es de todo un poco, te cuentas con todo un poco, sí, cuando muchas veces en las clases no hay música, ¿sí? sí. Eh, temas como que las orientaciones de las actividades son muy específicas, tienes que hacer esto, y ellos, no, pues que yo no puedo hacer tantos cuadros, déjame hacer solo unos cuantos. Y uno va y mira, claro, la afectación en las manos es grande. Sí, los dedos casi no los mueve. Pues antes está aquí escribiendo y escribió. Sí, ya es un Sí, logro para porque si él. uno a veces que uno deja de escribir un tiempo, por lo menos yo que ya no estoy estudiando ni nada, a veces cuando voy a escribir me duele la mano y siento Por que me ejemplo, cuesta más escribir por eso mismo, porque aparte uno se la pasa escribiendo en el celular. Yo hace mucho tiempo no cogía un cuaderno y hasta ahorita lo estoy usando porque tengo mil cosas que escribir, pero generalmente escribía en el celular o en el computador. Entonces uno va perdiendo la práctica. muchos, Ya, por no por decir ejemplo. que casi todos, no tenían cuadernos, ni esferos. Entonces, ¿cómo le Sí, exige a uno tome apuntes? ¿Sí? Y entonces empezamos a entregar hojas, ¿sí? Dobladitas tipo cartillita, unos esferos que igual eran prestados. Y hasta la última clase guardaron sus hojas y las marcaban, este es mío. Entonces guardaban esas hojas hasta el último día, dibujaban ahí sus cosas, las marcaban y todo ello hacía parte del ejercicio. Y ese hacía parte del ejercicio yo creo que era fundamental y es lo más reconocible. Cuando es- logran escribir, redactar y dicen que pues no pueden ser los grandes textos y uno va y mira, claro, tiene lastimadas las manos, heridas, por ejemplo, que están sanando, pero están ahí haciendo el esfuerzo. ¿Sí? Entonces, eso ya es muy gratificante, que guarden los elementos es muy gratificante. Eh, cosas como que normalmente se juzgan mucho en instituciones educativas es el ejemplo. Entonces uno va y mira y el niño, no sé, dibuja una casa en llamas, ¿sí? Dibuja algo feo, entonces uno, no, ven, no dibujes eso. Acá era al contrario. Tampoco era decirle, venga, dibuje eso, sino cuéntame algo con lo que tú te sientas identificado. Si bien yo le hago la invitación y su forma de desahogarse era a través del dibujo y dibujaban, no sé, temas de consumo, temas de situaciones personales complejas y demás, es que era el único espacio que tenían para expresarse. ¿Sí? Y esos chicos después son abordados por otros equipos que les hacen un seguimiento psicosocial. ¿Sí? Pero ese momento de dibujar, de escribir, de enfrentarse a una tabla, a unas diapositivas, era el momento que tenía, el momento para él. Y para nosotros era fundamental comprender que el esfuerzo y la expresión que él está generando ahí es lo más valioso. Entonces, normalmente, el docente es el que te transmite. Acá habían dos líneas. Claro, nosotros transmitiéndoles ese saber práctico y la otra era aprendiendo, pero no te imaginas cuánto se logra aprender del fenómeno, de la población, de la persona, ¿sí? Y cuánto logramos comprender
frente a que esto no era solo enseñar a manejar un computador, un programa, sino lo que había detrás de ese ejercicio. Entonces rompimos cualquier cantidad de estereotipos y de barreras diciendo, vea, el ciudadano puede entrar a una sala de sistemas y no se va a perder nada. ¿Sí? El ciudadano sabe seguir reglas. Si las reglas son claras como cualquier otro ciudadano, hey, acá no se come, ¿sí? Acá no se fuma, acá vamos a estar tanto tiempo, sigue las instrucciones, abre esto, cierra esto, ¿sí? Es decir, se logró mostrar y evidenciar que los procesos de enseñanzas, de uso de computadores y demás, era posible con una población que suponemos nunca lo iba a hacer porque como está en la calle. Ujú. Y el agradecimiento es Sí. permanente. Ahí en eso se me ocurren muchas cosas, pero una de ellas es, ellos para acceder a ese curso como que tenían que tener algún requisito, por ejemplo, si la persona no sabía leer, escribir, o sea, pues pienso que es muy Mira que complejo, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo funciona? muchos saben leer y escribir, muchos otros no, y ese fue otro reto. Profe, yo no sé leer Sí. ni escribir. Ay, güey, mi chica. Y no por eso no podíamos enseñarle, pero logras ver, ¿sí? Logras mover el mouse, entonces trabajemos sobre eso. Entiendes símbolos y sobre esos símbolos empezamos a, si tal vez no tenía el tiempo de enseñar una alfabetización, que aprendían a leer y a escribir, si por lo menos a identificar las teclas, ¿sí? Unas básicas, y eso les permitía mejorar la motricidad, la agilidad en los dedos, para después coger un lápiz y aprender a leer y a escribir, ¿sí? Entonces, uno a uno, teníamos ciudadanos con baja visión, entonces se acercaban demasiado a la pantalla, al teclado, le aumentábamos el zoom de la pantalla, del Word, para que pudiera, y lo lograban. Hacían sus cuadros, ¿sí? Era un tema de que necesitan efectivamente gafas. Sí. Y, ¿sí? Pero cada cosa nos llevaba, ¿sí? Entonces no era aprender como profesor solamente, sino esa es la realidad del fenómeno. En el fenómeno hay gente que sabe y no sabe leer, que ve y no ve tanto, que se mueve y no se mueve tanto, que tiene unas realidades pensadas a su familia, como otras pensadas a la violencia, como otras pensadas hacia el consumo, como otras pensadas al arte, como otras pensadas al trabajo, ¿sí? Y uno empieza a comprender, ve, la realidad es mucho más amplia que, que cualquier idea que tú tengas en la cabeza antes de entrar a trabajar con ellos. En este caso, enseñar. Y entonces aquí vuelve nuevamente la invitación. Si pudimos, y pueden, porque no somos los únicos que lo hacen, enseñar a manejar sistemas a los que no saben, recordarle a los que saben, significa que la población tiene la capacidad de abrirse a nuevas oportunidades, que las tenemos que brindar, educativas, por ejemplo, ¿sí? Laborales, por ejemplo. En este orden de ideas, el margen es grande. Que sean habitantes de calle no significa entonces que no puedan. ¿Sí? Que sean habitantes de calle no significa entonces que solo deban ser atendidos allá en la calle. ¿Sí? Los espacios son para todos los ciudadanos, que somos los ciudadanos que nos tenemos que ajustar a las realidades de ciertas poblaciones. ¿Sí? Y hay que también enseñarles desde el ejercicio de la entrada hasta el momento en el que se retiran, estar acompañándolos. La confianza es muy importante. ¿Sí? La confianza va a permitir que en algún momento tú le entregues tu celular y que te lo devuelvan. O que ellos te digan, profe, se le está saliendo un billete. ¿Sí? Eso hace parte de la confianza que se va dando poco a poco. No hay que olvidar, vienen de prácticas de calle. Algunos no están interesados en dejarlas. ¿Sí? Eso también nos enseña a nosotros a asumir el papel como docente, como el que está delante, etcétera. Pero tiene que ser un papel muy cercano. Tiene que ser un papel pensado eh, en las dinámicas de ellos. Y entonces, por ejemplo, esa es la Sí. invitación para los profesores. ¿Sí? Oiga, ¿cómo enseñamos otras cosas, otros procesos, otras dinámicas? Y de hecho,
también los invito a un capítulo que vamos a grabar acá del el Colegio de los Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle en Bogotá. ¿Cómo se logra eso? Que ya no es solo sistema, sino cómo enseñamos todas unas materias, ¿sí? Cómo es eso un colegio para ellos. Y eso va a ser muy, muy, muy interesante. Sí, me parece que es un tema muy chévere. Digamos que yo, yo pienso que como comunidad en general nosotros no sabíamos que existía ese programa hasta que me lo contaste, más o menos cómo era. Y de hecho tú lo tocaste en el primer episodio por encima. Si no lo han escuchado, vayan y lo escuchan. Y pienso que es algo muy importante porque si es un tema, hablamos de inclusión de muchas formas, pero solamente pienso yo que se hablan de la inclusión que nos conviene y no de la verdadera inclusión que es meter a todo el mundo de verdad en estos contextos. Entonces, pues, te doy gracias, Jason, por haber compartido este tema tan importante con todos nosotros. Creo que nos cambia un poco la mentalidad. Y de hecho, es curioso que muchos de los estereotipos que nosotros tenemos hacia los habitantes de la calle eh, sean siempre negativos cuando pues evidentemente no todo el mundo es igual. Yo he dado con personas que son habitantes de la calle y son excelentes eh, calidad humana. Yo tenía incluso un amigo que pues lamentablemente fue asesinado, que él era habitante de la calle e incluso cuando yo llegaba muy tarde de trabajar o de estudiar o estaba en la calle muy sola y demás, él me acompañaba hasta la casa y me cuidaba para que no me pasara nada. Entonces, también tuve la oportunidad de compartir con habitantes de la calle como en una brigada de alimentación que hicimos y es muy interesante conocer a estas personas y ver que su realidad es muy diferente y que pues evidentemente todo el mundo está por diferentes cuestiones en la calle, pero pues no todos son malas personas. Así que, bueno, les doy gracias a todos por haber participado en este episodio, por haberlo escuchado. No olviden seguirnos en Instagram como arroba con los pies en la calle podcast. Y no olviden seguirnos en este podcast, darle like, compartirlo y calificarlo. Muy importante. Igual, muchas gracias a todos y todas, síganos escuchando y recuerden, no era solo enseñar, sino que nos toca aprender bastante para lograrlo. Un gusto y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.